150 millones de personas viven en oasis. Oasis reales que además de su belleza sirven, por ejemplo, para frenar el avance del desierto. Oasis que hoy están muy amenazados por plagas como la del picudo rojo, pero también por la mano del ser humano, justo la mano que los creó. Hoy hablaremos de oasis en Indaganda, el magazine de Indagando Televisión. Comenzamos. Y para hablar de Oasis tenemos con nosotros a Mercedes Aranzueque. Mercedes, bienvenida. Buenas tardes. Mercedes, trabajas o habéis montado una fundación, ¿no? Una asociación que es para defender los oasis. ¿De dónde surge esta historia? Esta historia surge porque el único palmeral declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO está en Elche. Entonces, como se llevaba mucho tiempo trabajando, especialmente mi compañero Santiago Orts, en oasis y palmeras, pensamos que Elche debe convertirse en un referente, en un observatorio para la protección y conservación de los oasis y sobre todo buscarles una rentabilidad económica, que es lo que va a hacer que sobrevivan. Yo empezaría hablando de qué es un oasis realmente, porque la imagen que tenemos nosotros es el oasis, el agua, la palmera. Un oasis es un paisaje artificial creado por el hombre en los lugares más hostiles del planeta, en los desiertos, allí donde no hay nada, donde hay escasez de recursos, escasez de agua y es imposible desarrollar agricultura, el hombre es capaz de manipular la naturaleza para desarrollar un verger, para desarrollar agricultura de regadío. Eso es un oasis. O sea, que un oasis lo ha creado el hombre para sobrevivir. Efectivamente. Podríamos decir que un oasis es vida donde no la hay. Hemos hablado al principio de que hay 150 millones de personas viviendo en oasis. Efectivamente. Ten en cuenta que los oasis geográficamente están situados a lo largo del cinturón de tierras áridas que recorre Asia Central, los países árabes, el norte de África, parte de África subsahariana, España, y los conquistadores españoles exportaron esa tecnología, ese saber hacer, esa agricultura de zonas áridas a México, Chile y Perú. Creo que tenemos un mapa, ¿no?, para poder ver la distribución del oasis y así veríamos un poco, bueno, cómo es el mapa de los oasis, ¿no?, a nivel mundial. ¿De dónde surge o cuándo surge la idea de crear los oasis de forma artificial para sobrevivir? ¿De qué época? Mira, lo tenemos ahora mismo Mercedes en pantalla. Estamos comentando, ¿no?, las localizaciones, o sea, están muy concentradas en una zona del planeta, ¿no? Están muy concentrados, ese sería un mapa de distribución de producción de la palmera datilera, también está asociado a los oasis y está muy concentrado, en ese mapa está muy concentrada la producción, sobre todo en los países árabes, que es donde mayor producción de dátiles existe hoy en día. ¿De dónde surgen los oasis? ¿Cuándo surgen los oasis? Los oasis son sistemas antiquísimos que se han ido desarrollando y evolucionando a lo largo del tiempo. No hay que olvidar que un oasis es un paisaje agrícola que evoluciona dependiendo de la sociedad que lo gestione. Podríamos decir que existen oasis desde las culturas ancestrales, las culturas antiguas, Mesopotamia, Persia, ya existía esa agricultura de oasis, pero podemos remontarnos incluso al Neolítico. Y los oasis me imagino que además han debido servir, digamos, de encuentro, ¿no?, para la ruta, para la relación de los oasis con el comercio. Efectivamente, para situar los oasis histórica y geográficamente tendríamos que remontarnos a las grandes rutas comerciales, a la ruta de las caravanas. Los oasis eran los puntos de descanso de las grandes rutas comerciales que distribuían incienso, especies, seda, a lo largo de ese cinturón de tierras áridas. Entonces eran los puntos de descanso, puntos de comercio y puntos de encuentro de cultura, transmisión de cultura, de conocimientos. Sirvieron como puntos de encuentro y de reposo dentro de la expansión del Islam. La expansión política del Islam es muy importante en la evolución y en la historia de los oasis. Los árabes fueron recogiendo todo ese conocimiento
de agricultura, de crear agricultura de regadío en zonas áridas, y la fueron difundiendo a lo largo de esa expansión. Cuando llegan a España, desarrollan ese tipo de agricultura en regiones áridas como el sur de la provincia de Alicante, Murcia y Andalucía, de forma que ese sistema cristaliza en al-Ándalus y los conquistadores españoles lo exportan al Nuevo Mundo. Eso es determinante para que el palmeral de Elche, que es el mayor palmeral de la Europa mediterránea, fuera declarado Patrimonio de la Humanidad y representa un nexo de unión entre culturas. 150 millones de personas comparten una cultura común basada en la escasez de recursos. ¿Hay diferentes tipos de oasis o son todos...? Sí, hay diferentes tipos de oasis dependiendo de la localización geográfica y dependiendo de la fuente de agua. Entonces podemos diferenciar oasis marítimos, oasis costeros, como el oasis de Gabés en Túnez, oasis continentales, que son los típicos oasis de desierto, y los oasis de montaña. Hablamos también al principio de que ahora los oasis sufren amenazas. Por un lado, la amenaza del propio ser humano que los creó, o sea, el ser humano los crea y el ser humano ahora influye en su deterioro. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Presión urbanística, depende también del tipo de oasis y de la zona, pero por ejemplo oasis que están anexos a ciudades, cercanos a ciudades, sufren la presión urbanística, el abandono de la agricultura, la inmigración a otras zonas, la pérdida de los oficios tradicionales, plagas, la desertificación, la escasez de agua y la polución. Y plagas tan importantes como el picudo rojo que está devastando los palmerales de medio mundo, y también otras plagas como el bayud, que está también asolando los palmerales en Marruecos y en Mauritania. Vamos a detenernos en el picudo rojo. ¿Qué es exactamente el picudo rojo? El picudo rojo es un escarabajo. Es un escarabajo que deja sus larvas en la palmera, y las larvas se van comiendo poco a poco la palmera. Es muy difícil de detectar y prácticamente se detecta que una palmera está enferma cuando está prácticamente muerta. ¿Cuándo aparece eso? ¿Es también una plaga, una infección, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es nueva, ha sido importada? Es una plaga importada por el hombre, parece que originariamente se origina en la India, y es el transporte de palmeras ha hecho que la plaga se vaya extendiendo. De hecho, a España la plaga del picudo llega en plena expansión urbanística, en plena expansión en pleno boom de la construcción. Se traen palmeras infectadas de Egipto. Y no se detecta, me imagino, hasta que ya está la plaga total. La el plaga, picudo rojo sí. Ya está adaptado, me imagino, que además le será fácil al picudo rojo adaptarse, quiero decir, porque siempre Sí. son oasis, ¿no? Con las Sí. mismas características. El picudo rojo afecta principalmente a la palmera canariensis, si no hay canariensis, a la dactilífera. De hecho, Canarias tiene un problema gravísimo con el picudo. ¿Y no se puede luchar contra el picudo rojo? Primero cerrar frontera, y hay distintos métodos para tratar la plaga, pesticidas, trampas, pero actualmente lo que mejor está funcionando es el control biológico del picudo, el control biológico de la plaga, que está todavía en fase experimental. ¿Qué países, o no sé si hay una distinción entre países que están protegiendo sus oasis y países que no? No sé si al oasis le afectará como a todo, también problemas, por ejemplo, conflictos bélicos. El oasis debe ser también, ¿no? una víctima de todas de situaciones también de países, ¿no? ¿Hay oasis especialmente amenazados actualmente? Prácticamente todos los oasis están amenazados. En España, los palmerales españoles, que forman una unidad paisajística desde el sur de la provincia de Alicante hasta Andalucía, quitando el palmeral de Elche, pero el palmeral de Elche ha perdido ese contexto agrícola y prácticamente se está transformando en un jardín. Están todos los oasis, todos los palmerales están amenazados de desaparecer. ¿Por qué? Pues los oasis subsaharianos, como el caso de Níger y Mali, la causa principal es la desertificación, además de las plagas. También la presión urbana en oasis de Túnez o Marruecos. ¿Por qué? Pues porque también los oasis están vendiendo como un atractivo turístico, y eso es pan para hoy, hambre para mañana. A menos que se tomen políticas correctas de protección, están
amenazados de desaparecer. ¿Qué protección hay internacional, por ejemplo, por la UNESCO y tal? ¿El hecho de declarar un palmeral como el de Elche patrimonio sirve para proteger realmente? Debería servir, pero no es el caso. Porque el problema es que las declaraciones de UNESCO no son vinculantes. Si UNESCO protege, pero legalmente no tiene una fuerza legal para impedir determinadas acciones. UNESCO puede descatalogar bienes, sacar bienes de la lista de patrimonio mundial. Sí hay leyes que pueden proteger tanto a nivel de patrimonio como a nivel medioambiental, y cada país tiene sus propias leyes, pero no hay una ley que unifique esa protección global de los oasis. Comentabas al principio que precisamente los oasis se construyeron para frenar el avance del desierto. Es decir, si un oasis desaparece, avanza el desierto. Y también son observatorios importantes para observar el cambio climático. Tú ten en cuenta que un oasis se desarrolla en una zona donde no hay absolutamente nada. Es un desierto. Hay palmera dispersa y poca agua. Bueno, pues con ese poquito de agua bien gestionada y la gestión de la palmera datilera, se crea un microclima que permite desarrollar una agricultura que de otra manera hubiera sido imposible. Eso permite vivir y desarrollar una sociedad, y que ciudades como Marrakech o como Elche se desarrollaron gracias a ese tipo de agricultura. A ese desarrollo agrícola permitió que se desarrollaran ese tipo de ciudades. ¿Qué tipo de medidas concretas tú crees que se deberían aprobar? Me imagino que de forma urgente, ¿no? En algunos casos, en algunos oasis especialmente amenazados, para frenar el deterioro y para que los oasis vuelvan, digamos, a ser lo que fueron en su época, ¿no? La principal amenaza de un oasis, de los oasis, es la ignorancia, tanto por parte de los habitantes como por parte del público en general. La gente tiene una imagen estereotipada de un oasis: es la duna, la palmera y Lawrence de Arabia en el camello, y nada más alejado de la realidad. La gente tiene una imagen muy exótica de un oasis. Un oasis es un paisaje agrícola que sirve para dar de comer a sus habitantes. Si no tenemos claros conceptos fundamentales como ese, difícilmente vamos a proteger un oasis. Entonces, esa es la base. ¿Y la población más cercana entiende la importancia de un oasis, o sea, para su propio desarrollo, para el desarrollo de esa población? En determinados casos, como pueda ser, por ejemplo, los palmerales españoles, es que esa noción se ha ido perdiendo, porque los restos del paisaje están ahí, pero el contenido agrícola ha ido desapareciendo porque han ido evolucionando. Y eso mismo está ocurriendo en otros países, por el propio desarrollo económico y agrícola. Entonces, en algunos sitios se pasa de una agricultura de regadío a una agricultura intensiva. Eso va en detrimento del oasis. Si no conseguimos, primero objetivo, tener unos conceptos básicos de qué es un oasis, sensibilizar a la población y hacer que vuelvan a recuperar la rentabilidad económica y social, van a desaparecer. Yo me imagino que eso también está en manos fundamentalmente de las autoridades de las locales, administraciones. y de las administraciones. ¿Qué sensibilidad tiene la administración de cara a los oasis y a la conservación de los oasis? Tú ten en cuenta que tendríamos que diferenciar el caso de España al caso de otros oasis. Es que depende mucho, va variando de país en país. Sí, se sabe que hay que protegerlos, que es importante, pero no. Y sí hay leyes que protegen la agricultura, que protegen el medio ambiente, pero no hay una protección global. Pero básicamente por pura ignorancia. O sea, fíjate, el logotipo de la Comunidad Valenciana es la palmera. Y si tú preguntas qué es el palmeral de Elche, te van a decir, es un parque muy bonito, el parque municipal y el huerto del cura. No es eso. Y tampoco es eso lo que se declara patrimonio de la humanidad. Y yo repito, insisto, es que el mayor enemigo es la ignorancia. Porque en España tenemos leyes que protegen el patrimonio cultural y tenemos leyes que protegen el patrimonio natural y leyes que protegen el medio ambiente y que protegen la agricultura. Y eso mismo ocurre en otros países. Y además hay oasis que, aparte de tener una protección por UNESCO, bien sea por la arquitectura, bien sea por cualquier otro, por la ingeniería hidráulica o en el caso de Elche por el paisaje, hay oasis que están dentro de zonas de humedales protegidas por el convenio Ramsar. Sí hay figuras de protección, pero en tanto en cuanto no haya
una política adecuada de sensibilización, de educación y de apoyo a la investigación, no, es muy difícil protegerlos porque están perdiendo su contenido agrícola y la rentabilidad económica. Entonces, si un señor tiene un huerto de palmeras y le ofrecen X para construir o para desarrollar otro tipo de agricultura, evidentemente lo va a hacer porque tiene que comer. Mercedes, ya estamos acabando y te tengo que hacer una pregunta. Seguro que conoces la mayoría de los oasis que hay en el mundo. Y dime uno que te haya impresionado especialmente. Todos son bellos. Impresiona mucho el oasis costero de Gavés, no tanto por la belleza, sino por la proximidad a la costa. Los oasis de Baja California Sur no los conozco personalmente, pero son impresionantes. O sea, cualquier oasis es bello, bello en sí mismo, porque en medio de la nada aparece un vergel. El palmeral del Elche es bellísimo, los palmerales españoles son bellísimos. Claro que sí. Mercedes, mucho ánimo, mucha suerte y mucha lucha. Muchas gracias a vosotros. En defensa. Pasamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos. ¡Antonio! Ricardo, tú eres fogonero y yo soy maquinista. Tu padre era fogonero y el mío maquinista. Y tu abuelo y el mío. Y ahora el hijo dice que quiere ser piloto. Igual tiene razón. Esto nuestro no tiene futuro. ¡El nieto va a ser maquinista! El tren vuelve a estar en el centro de nuestras vidas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Prensa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hoy está de nuevo con nosotros Marta del Amo. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Marta, vamos a pasar a otro ecosistema. Veníamos de hablar de oasis y ahora vamos a hablar del mundo marino y en concreto de la acuicultura. ¿Por qué has elegido este tema? Bueno, pues hoy voy a hablar de acuicultura porque tal cual está el panorama actual, la situación mundial, el tema de la alimentación, la acuicultura es un punto fundamental, ya que según se prevé, la población mundial está creciendo cada vez más, entonces los recursos alimenticios no son suficientes. Y la acuicultura ya se ha demostrado y se ha analizado que va a ser una de las fuentes de alimento fundamentales en el futuro, ahora mismo ya supone un gran porcentaje, entonces hay que analizar un poco cómo está el panorama actual y hacia dónde vamos para ver si va a ser posible gracias a ella suplir esas carencias alimenticias que antes o después pues vamos a tener. Y que de hecho ya tienen también muchos países, me imagino que la acuicultura sí. también tiene un papel importante. Ahora Sí. vamos a hablar de ello. Cuéntanos un poco exactamente qué es la acuicultura. Bueno, pues la acuicultura es como la ganadería, solo que en el mar, y como la agricultura, pero en el mar. Tenemos especies animales y vegetales, algas, pescados y moluscos, que simplemente en vez de cultivarse o criarse en tierra, se hacen en el mar. Pues esto implica una domesticación, claramente, porque al igual que hay especies animales que no son capaces de vivir en cautividad, con las especies del mundo marino pasa lo mismo. Hay peces que no están acostumbrados a especies cerradas, determinadas especies que no pueden estar en espacios cerrados y no se reproducen. Entonces es esta domesticación y el conocimiento acumulado que da lugar a que tú puedas tener una piscifactoría o una zona con cultivo de algas y, digamos, un poco cultivarlos, no a tu antojo, pero según tus necesidades. Además, es una práctica muy antigua, o sea, se remonta, los primeros datos de acuicultura los tenemos en torno a hace 4.000 años, antes de Cristo.
en China, y ya por el año 500 después de Cristo existen los primeros tratados sobre el comercio de la carpa, o sea que es antiquísima. O sea, se hacía, el dato muy interesante, hace 4.000 años antes de Cristo con carpa. No, a ver, hace 4.000 años ya hay datos de acuicultura en China, pero en el año 400 antes de Cristo, después de Cristo, perdón, ya tenemos un tratado que regula el uso de la carpa, entonces esto ya es relacionado totalmente con la producción pesquera, pero cultivada, no en el mar. Entonces sus orígenes son muy antiguos, lo que pasa es que el mayor desarrollo que ha tenido esta ciencia ha sido en el siglo XX. En España la acuicultura representa a nivel mundial, la acuicultura representa el 47% de la producción alimentaria pesquera actualmente, y España es uno de los principales países productores, está entre los 20 primeros del mundo y el primero de la Unión Europea, o sea, es el que más produce actualmente. Y bueno, yo creo que estas cifras revelan un poco cuál es la importancia ahora mismo de esta ciencia. Si te parece, vamos un poco por parte, ¿no? Porque vale. hablabas de que estamos hablando que es lo mismo que la agricultura, pero llevado al mar. En el caso de la acuicultura, en la parte de flora, digamos, de algas, ¿qué se está haciendo actualmente? Pues en algas ahora mismo lo que... Obviamente para la alimentación las algas están ahí, ya se sabe, la comida japonesa se basa mucho en algas y la cosmética también, pero un punto fundamental de la acuicultura en algas ahora mismo está en la energía, como recurso energético, que es igual menos conocido porque uno piensa en cultivar peces y obviamente piensa en comérselos, pero las microalgas han sido... digamos, un poco puestas de manifiesto como elemento fundamental para producir biocombustibles. Antes se hacía con soja o con maíz, otros cultivos que tenían unos problemas medioambientales, y las algas se ha descubierto que tienen una serie de ventajas, aparte de su mayor productividad, de su fácil cultivo, porque las cultivas en agua, en agua salada, en cualquier agua residual, no tienes requerimientos de agua dulce, se crecen con la energía del sol y los residuos que producen son muy pequeños. Entonces ahora mismo hay muchos centros que están estimulando con acuicultura el crecimiento de algas para centrarse en el uso energético. Porque me imagino que también uno de los objetivos de la acuicultura, antes y en su origen y ahora, es también proteger el medio marino, es decir, no tener que explotar el medio marino para obtener algo que necesitamos, que utiliza el ser humano, ¿no? Efectivamente. En este caso, por ejemplo, en el caso de la pesca, yo creo que la acuicultura debe tener un papel fundamental, ¿no? Viendo lo que está sucediendo con la mayoría de las especies, ¿no? ¿Qué estamos haciendo fundamentalmente en España en ese campo, ¿no? Pues en ese campo, a ver, el problema que hay ahora mismo es que la mayoría de los caladeros mundiales están sobreexplotados y hay especies que están esquilmadas debido a los excesos de la pesca. En España, uno de las especies fundamentales es el atún rojo. El atún rojo es muy codiciado a nivel alimenticio. Japón importa y compra mucho atún rojo y es una especie que además cuesta mucho tenerla en cautividad. Entonces, se están haciendo muchos esfuerzos por esta especie, ya no solo a nivel de alimentación, sino para que no desaparezca. Las especies amenazadas tienen un gran papel dentro de la acuicultura. Digamos que la acuicultura tiene un gran papel dentro de las especies amenazadas porque sirve para repoblar las poblaciones y no perder estas especies. Y de hecho, el Instituto Español de Oceanografía, que trabaja mucho en acuicultura, el año pasado o hace 2 me parece que fue, logró reproducir por primera vez al atún rojo en cautividad, algo que era muy complicado porque es una especie que no se sabe por qué sufre tanto estrés, pero cuando está en cautividad no se reproduce bien o los óvulos no llegan a desarrollarse, pero el año pasado lo lograron por primera vez. Entonces esto ya supone un Desde avance. el principio, o sea, que se hicieron embriones, ¿cómo ha sido el proceso? El proceso que hizo falta fue... Tuvieron que hormonar a las hembras, porque aunque ellas llegaban a poner el óvulo, a la hora de fertilizarlo no se llegaba a fertilizar, o luego el óvulo ya fecundado no evolucionaba. Entonces las hormonaron, intentaron reducir al máximo sus niveles de estrés. Es aquí donde está la investigación fundamental en acuicultura, porque no te basta con dejar un pez ahí y esperar a que se reproduzca por sí solo, tienes que ver qué necesidades alimenticias tiene, qué niveles de estrés tiene, en qué proceso se reproduce o evoluciona. Entonces tiene que estar todo cuidado al milímetro, sobre todo con algunas especies. En el caso del atún rojo tiene que estar todo medido y tratado con mucho mimo para que al final, después de varios años de investigación, se ha logrado reproducir en cautividad. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, ¿se consiguen los embriones y todo ese proceso?
crece, me imagino, en cautividad y luego se suelta a un espacio controlado, ¿o no? Sí, o sea, es que depende de la especie, tú tienes un proceso o tienes otro, pero en la mayoría de los casos creo que tenemos unas imágenes también de embriones de merluza. Sí. Entonces depende, porque hay algunas que, por ejemplo, se fecundan en mar abierto y luego se llevan los embriones para que crezcan en cautividad, y en otros casos es al revés, en otros tú fecundas ya en cautividad y luego los sueltas en un espacio controlado. Depende mucho de qué especie estemos tratando, pero la investigación está en saber qué necesidades tiene en concreto cada especie, porque es muy importante. Y todo este trabajo se hace porque realmente al final los beneficios que nos puede dar son muchos, como ya hemos hablado, de energía o de alimentación. Y de hecho el CSIC hace poco sacó una investigación en la que revelaba la importancia tan grande que tiene. O sea, es que para 2050, además, no solo es que sea muy importante a nivel de que tú te puedes alimentar de ello, sino que es que además la acuicultura te permite el aumento de la producción suficiente y necesaria para alimentar a la población. O sea, ya está demostrado que puede aumentar su volumen, me parece que eran, si me permites mirarlo, en 600 millones de toneladas para mediados de siglo, lo cual, o sea, significa 34 millones de toneladas más, que es muchísimo. Pero es que la acuicultura te lo permite porque tiene un gran número de especies domesticables, son más fáciles de domesticar, las especies marinas, digamos que las toxinas que afectan no son tan perjudiciales para el ser humano. Entonces, son varias cosas que hacen que la producción se pueda prever que aumente mucho. Aparte, otro estudio del CSIC también descubrió hace poco que el 97% de las especies que se han domesticado en acuicultura se han hecho a lo largo del siglo XX. A pesar de que llevamos 6.000 años ya de tradición, el 97% de las que hay ahora se han hecho durante el siglo pasado, y me parece que eran 100 de ellas durante la última década. Entonces vemos cómo las investigaciones van avanzando y se va produciendo cada vez más. De todas formas, tampoco hay que suponer que la acuicultura no tiene efectos negativos, porque los tiene. Estás sacando una especie de su hábitat, la estás domesticando, hay una pérdida genética, porque cuando tú coges especies en concreto, buscas sus características genéticas que más te interesen, claro. Y hay una pérdida de otras más naturales que igual no te interesan tanto. Pero los beneficios que conlleva, económicos, sociales, ambientales también, porque son me imagino muy grandes. que se está pensando en la posibilidad de que la acuicultura a lo mejor abastezca de todo el pescado que se necesita y se deje, digamos, claro, que crezca el pescado que estamos ahora mismo. Y también se repueblen zonas que ahora que tienen una carencia de especies, como por ejemplo el Atlántico, donde se pesca atún rojo, y en el Mediterráneo las cuotas de pesca que hay, porque ahora mismo todavía es posible pescar atún rojo a pesar de lo amenazado que está, los periodos de pesca se reducen cada vez más porque es que no queda atún. Entonces, y como el atún tienes muchas especies más, entonces el hecho de criarlos en cautividad ya te sirve para comer, pero también para repoblar. Un proyecto del CSIC acaba de llevarse un premio de los proyectos cero de especies amenazadas para la cría en cautividad de la lapa, que es también una de las especies de la lista roja de especies amenazadas, porque es que van desapareciendo, ya sea por depredación o por la alteración del medio ambiente antropogénica que hay actualmente. Estas especies se están perdiendo, y la acuicultura te permite repoblar las zonas y mantener un poco estos ecosistemas como eran antes y no como los estamos dejando nosotros con el uso tan intensivo de recursos que hacemos. Pues Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida de nuevo, y te esperamos la semana que viene. Espero volver. Hasta mañana.